este segmento de El día que cambió mi historia. Son momentos en los que pues nuestros invitados abren su corazón y nos comparten cómo fue ese día que Dios cambió sus historias. Sabemos que en tu vida, Saúl, ha habido muchas veces que Dios te ha cambiado la historia, que tú has tenido planes y que Él te dice, no es por ahí, es por acá. Y has sido obediente a esos cambios de planes en tu historia. Pero cuéntanos cómo fue ese primer día de tu encuentro con Jesús, Saúl. Ay, pues créame que estoy nervioso. Es la primera vez que me siento nervioso en el programa. Y eso que ya me habían entrevistado hace tiempo, pero fíjate que el primer encuentro que tuve yo con el Señor fue a la edad de 9 años, en un campamento. Ese día fue muy bonito para mí. Tuve una experiencia muy hermosa. Y siempre fíjate que Dios ha utilizado gente. El hermano Mario Becerra, que ya está con el Señor, era el pastor de niños. Y yo doy gracias a Dios porque desde niño mis padres me inculcaron el camino del Señor. Y ese día en donde cambia mi historia, en la niñez, pues era un poquito, sí, yo ya venía con algunos, yo creo que problemas, algunas cuestiones personales. Desde niño ya venía con algunas. Soy el hermano menor de una familia de 4 hijos. Somos 6 en la familia. Tengo a mi padre, a mi madre, todos con vida, mis 4 hermanos. Y el mayor me lleva 10 años, después así sucesivamente. Después de 7 años me tienen a mí, como que me tocó ser la parte solita, el chiflado, el pilón, el que dice mamá que pues no está planeado. O sea, el que salió. Sorpresa. Y dice mamá que ya ella no estaba como con el ánimo de ay, quiero tener un hijo. Y en cierta manera, pues sí hubo un poquito de descuido, yo digo, pero no lo veo mal porque pues ya a lo mejor ya mi mamá ya estaba un poquito cansadita y le toca a mi hermana Maribel como suplir esa parte. O la dejan o porque ya sabes, era niña y ay, cuida a tu hermanito. Su instinto, ¿no? También. Entonces, pues ahí yo sí me sentía solo. Fíjate que siempre desde niño muy solo, un niño muy solo, pero muy querido. O sea, siempre me tocó esa parte de ser, no es por nada, pero muy querido. La gracia de Dios contigo, ¿no, Saúl? De esos niños que caben en todos lados, sí. Que es bien ameno, bien agradable, muy acomedido, sí. Educado, muchas cosas que buscamos. Fíjate, muy querido, pero ahí te va algo bien fuerte. Muy querido por gente que no era o sea, que yo sentía ese cariño como un poquito más fuerte por gente de que no era familia. De tu familia. Porque también yo quiero decirles que me sentía muy solo porque todos mis primos casi que vivían como juntos. Y a mí me toca vivir aparte. Entonces no estábamos cerca de familia. Nosotros éramos mis familiares conocían de Dios, pero no iban a la iglesia. Entonces yo no me rodeé de primos muchos. Ya hasta cuando estuve un poquito más grande ya empecé a ver esa parte, pero sí fue una etapa difícil. Y yo me acuerdo que me voy a ese campamento y voy con miedo. Y voy a decir algo, que benditas las maestras de escuela dominical porque yo me oriné. O sea, del miedo en la noche y solito, y no iba mis hermanos, o sea, no, era un no conocías a nadie. No, conocía a amiguitos de la iglesia, pero no eran mis primos. Los veías nomás cada domingo en el servicio. Sí, cada domingo en el servicio, pero había maestras que de alguna manera nos cuidaban y maestros, pero pues el miedito en la noche, y yo era de los que, te voy a decir la verdad, hasta casi yo creo que a los 10, 11 años todavía me acostaba en medio de la cama de mi papá y de mi mamá. O sea, y luego ya me aventaron a la orilla, pero yo era de los que me gustaba quedarme con mi papá y con mi mamá. Entonces, pues en esos 9 años, pues ahí conozco a Dios.
sé que existe y sé que me amaba por una predicación que nos dieron y por tener un momento en una fogata donde el hermano nos dice, tienen que aceptar a Cristo en su corazón. Entonces, ese fue mi encuentro, mi primero. El que puede decir que cambió mi historia, porque ya yo ahí empecé a hablar con Dios. O sea, empecé a decirle, Dios. Pero me presentaron un Dios muy diferente al que hasta ahora conozco de una manera diferente. Porque yo lo veía como un Dios con miedo. De decir, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y puras amenazas, ¿no? Esas generaciones en las que todo era por pavor a Dios, no por temor, ni reverencia, ni respeto, sino porque... Yo lo conozco ahí en esa noche con mucho amor, pero y lo llego a la iglesia y y que te vas a ir al infierno. Y pues escuchas las pláticas, escuchas a la gente y de alguna manera... yo conozco a Dios de esa manera, con temor, y sigue mi vida. Y yo siempre me sentí como el inmerecedor. Todavía hasta hoy, ¿verdad? O sea, todavía batallo con eso. De que no me lo merezco. ¿Sí me entiendes? No me lo merezco. O sea, una mentalidad de que no me merecía las cosas, sino que yo tenía que luchar por las cosas para que vinieran. Y desde niño fui muy intrépido para conseguir lo que yo quería conseguir. Pero yo veo que yo lo hacía más con una inteligencia humana que con una cuestión de que Dios. No, yo para los exámenes bien bueno, pero con mi inteligencia humana. O sea, y como te digo, no es por nada, pero de niño güerito, y el único güerito de la calle, no había otro güero. O sea, era el único güero yo. Entonces el güerito, y que, güerito, y que el güerito. Y tengo mi madrina de kinder, tengo la gente grande que me veía saliendo, el güerito. Y pues que te cuidaban, ¿verdad? Pero fíjate que hasta mi mamá, a veces hasta yo creo que se le olvidaba que había tanta gente que te cuidaba que no tenía pendiente de ti. Ella se iba con mi abuelita y llegaba yo de la escuela, recuerdo. Y yo, ¿qué onda? La casa está cerrada. Y mi mamá me ponía ahí como a querer llorar y me agarraban unas, decían, vente mijo, ven, tu mamá no está. Hombre, ahorita llega tu mamá. Y antes no había el celular. Pues no. Entonces esas cositas como que se fueron guardando. Entonces yo dije, pues ni se acuerdan de mí. Era muy esa parte de que no, a pesar de que me daban, o sea, que sí me consentían y me daban muchas cosas. Pero era la presencia, la presencia. Estuviste mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, con tus papás ausentes, con tus hermanos también por la diferencia de edades, etcétera. Entonces, el Señor te encuentra en ese campamento, tenías 9 años y empieza ahí tu vida con el Señor, a crecer. A crecer, pero con ese Dios miedoso, con ese miedo a Dios. Y hasta los 15 años fue cuando vuelve otra vez. O sea, fueron procesos. O sea, en los 15 años ya fue una cosa diferente porque estás en la edad de la adolescencia. Ya había tenido mi primera noviecilla. Entonces, y ahí era como, ya. Pero ya había, yo digo que a los 15 años ya estaba cansado. Debo decir eso. Yo siempre, y a lo mejor no, nunca lo he contado, pero lo voy a contar ahora. Yo que a los 15 años yo decía, yo ya quisiera morirme. O sea, yo ya sentía que como ya había hecho tanto, porque yo no veía o sea, es que sí estaban, pero como no estaban. No sé si a gente le ha pasado lo mismo, pero sí estaban mis papás, sí estaban mis hermanos, pero yo no me sentía cuidado por ellos. Entonces, yo decía, ya estoy cansado de cuidarme, de defenderme, porque yo sufrí bullying. Fue un bullying masivo. O sea, fue primaria y fue secundaria. Entonces ya cuando ya estoy terminando la secundaria, así como que ya estoy cansado. O sea, ya estoy cansado de defenderme yo solo y de callar. ¿Tus papás nunca supieron nada? Yo no era muchos dicen, seguro, a lo mejor se han de imaginar que yo era el típico niño que iba, mamá, me pegó. Hicieron. No, eso nunca lo oyeron de mí. Yo nunca fui un niño quejoso con mi papá ni con mi mamá, ni que yo le fuera a decir a mi hermano, aquel me dijo cosas, ve y pégale, porque mi hermano hacía ejercicio. No, a mí me daba vergüenza decir que
que me estaban haciendo daño, que me estaban molestando, que me sentía solo. Y ahí es donde a los 15 años en un campamento que vendí. Por eso a mí me encantan los campamentos. Bendigo esos retiros espirituales, porque ahí es donde llega un predicador. Llegó un predicador ahí que de hecho mi hermana se acordar era el hermano del novio de mi hermana en ese tiempo, que no debería de haber predicado, porque ahorita si el hermano de Gilberto Garza Cavazos estuviera vivo se va a dar cuenta de eso, pero no está vivo, ya se fue con el Señor. No debería haber predicado porque él no era parte de la iglesia, pero mi hermana le pide permiso al hermano Moy y lo dejan predicar, y ese hombre traía una unción. Que ahí fue cuando yo tenía un mejor amigo, y él era ese amigo, en verdad era de los que se metía con el Señor. Pianista, guitarrista, sabía acordeón, sabía de todo ese hombre, y estaba vivo todavía. Rogelio es un médico excelente. Y cuando estamos en ese campamento, tengo otro amigo, Gerardo Salinas, que él vive en Dallas, otro buen amigo. Nos juntábamos mucho los tres. Y ahí en el campamento nos hablan del Espíritu Santo. Y ahí es donde yo creo que el Señor, ese día sí fue. Vuelve a cambiar la historia. Ahí en esa parte. Te voy a contar rápido. Estaban diciendo que si querían ser bautizados con el Espíritu Santo, y yo me sentía, ¿qué vendían? Con no me lo merezco. Entonces en esa oración yo le digo, a mí no me lo merezco. A mí no, pero a mi amigo sí. Échaselo, dale todo lo que le tengas que dar a él. Y para sorpresa mía, pues a mí a mí me bautiza primero. Entonces yo digo, pues yo no te lo pedí. Fíjate que no le dije, no te lo pedí, pero dije, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Si él es el que te sirve. Y de ahí el Señor le da un giro bien grande a mi vida. De repente se empieza a crecer una pasión por servir con los jóvenes, y estoy hablando a los 15 años. A los 15 años me vuelvo una persona muy diferente. Entro a la preparatoria, Ceci, y Dios bendiga a todos mis amigos de la preparatoria, porque todo lo que sufrí en la primaria y en la secundaria viene a dar un giro radical, y me vuelvo una persona muy, muy influyente, con amigos así al por mayor en la preparatoria. O sea, como que Dios me recompensó. Y un amor de unas maestras. No. Que había tenido una compañera que se llama Lisette Padilla Gutiérrez, que decía, a mí me caes bien gordo, Saúl. Y yo, ¿pero por qué? Todos los maestros, ay, sí, ahí viene Saúl. Ay, sí, ahí viene Saúl. Y Saúl. Y yo, pues ella era cristiana, y ella le digo, usted ya sabe. La gracia de Dios. Entonces, pero le daba mucho coraje porque a mí me exentaban, me ponían siempre en buenos lugares, y yo me empecé a juntar con la gente inteligente, y empecé como a limpiar esas amistades como escoger amistades. Sí. Saber escoger amistades. Y me escogí muy buenos amigos que me apoyaron, que me aconsejaban, que de alguna manera se llegaron a volver, se convirtieron como en más que amigos, más que compañeros en amigos. Y me apoyaron mucho. Y de ahí, pues vino ese tiempo muy bonito, la iglesia, crecimiento espiritual. Empezamos a organizar viajes a congresos con los jóvenes. Ahí me involucro ya mucho con los jóvenes. Ahí me involucro en una estudiantina de formar niños, para una estudiantina en la iglesia Templo del Paraíso. Y yo crecí toda la vida en mi misma iglesia. Gracia y favor con los hermanos, gracia y favor con los jóvenes. Y ya no me sentía mal. O sea que eso se fue en una temporada. Y viene la época donde salgo de la preparatoria, y es difícil, porque ahora volverme a encontrar con la universidad. Pero ya cuando ya el Señor hace algo, lo hace perfecto. Pero no me permite entrar a la universidad donde yo quería entrar. Mi abuela se enferma
y le da cáncer. Mi abuela se viene y se viene a vivir a mi casa. Tengo una experiencia diferente porque ya había sanado la parte como de la escuela, pero me faltaba mi relación con mi abuelita. Porque yo siempre buscaba una abuelita. Siempre quería una abuela. Quedó como ese espacio de protección, de cuidado. De abuelita, de ver una abuelita que me agarrara de la mano. Sí. Era mi sueño. Mi abuela no era así conmigo. Con todos mis primos, pues porque vivían ahí. Sí me quería, yo sé que sí me quería. Fueron a mi graduación, estaban ahí, pero yo no sentía, a lo mejor, o sea, eso a lo mejor es para mí. Y yo tenía mi abuelita Dora, que era, ni era abuelita mía, pero yo le decía que era mi abuelita Dora, que era tía de mi papá, y para mí ella era mi abuelita. O sea, yo la quería. Y una hermana de la iglesia se vuelve como una abuelita, la hermana Angélica, y la hermana Lala. Las ancianas de la iglesia se volvieron como mis abuelitas. Pero cuando Dios me permite pasar ese proceso con mi abuela, es para sanarme, porque yo tenía esa relación. Entonces, por 3 meses me vuelvo el enfermero de mi abuela. Todas las noches. Mi mamá la cuidaba en la mañana y yo la cuidaba en la noche. Y ahí vuelvo a tener otro día que cambió mi historia. Porque antes de que morirse mi abuela me dice, ¿sabes qué? Nunca te lo dije, pero ahora te lo quiero decir. Yo te amo mucho. Y me dijo unas palabras que no le quiero decir porque luego mis primos la van a escuchar y van a decir. Pero pues ya sabes, en ese momento las abuelitas, ella estaba vulnerable. Claro. Yo pasé todo el tiempo con ella sin dormir en las noches. Entonces me dice, de todos mis nietos eres el mejor. Imagínate, después de haberte sentido muy rechazado que mi propia abuelita, yo sé que esas palabras se las puso Dios, porque yo tenía que sanar. El día que se muere mi abuela, yo no lloro, porque yo estoy en paz. A diferencia del día que se muere mi abuelito, que yo no sentí nada, pero fue diferente. Porque de él también hubo un rechazo, había mucha distancia, en esa parte. Pero esos 2 días vienen y cambian esas partes. Y luego ya para finalizar, la vez que decido venirme aquí a la ciudad de San Antonio. Pero eso se los cuento regresando del corte. Yo sé que muchos de los que están escuchando ahora no sabían esta parte del testimonio de Saúl, que nosotros lo vemos aquí tan alegre, tan gritón, tan lleno de energía, pero hay también... David dice, la parte de gritón, eso sí no la podemos negar. Bueno, es que además es regio, la gente de Monterrey como que tiene ese sello, hablan en decibeles más altos, pero vaya, es parte de su personalidad. Y muchas gracias también a Luis de los Garza García por compartirnos parte también de su testimonio, que así como Saúl fue víctima de bullying, pero que el Señor está sanando. Es importante, así como Saúl lo comentaba, busca ayuda. Tú que nos estás escuchando, si pasaste por esta situación del abuso, del maltrato, puedes también, o más bien tienes que buscar ayuda para sanar esta parte, porque claro que Dios puede hacer muchas cosas y hace muchos cambios, claro, y Él es soberano, pero también hay una parte en la que nosotros tenemos que trabajar para poder sanar estas heridas que tuvimos en la infancia. Saúl, ¿qué otra parte, la última, la más reciente, en la que Dios ha cambiado tu historia? Fíjate que esa la viví aquí y ya fue cuando, de alguna manera, pues te digo que muy bonita la etapa de la secundaria. Viene la etapa donde Dios me permite entrar a la universidad que yo quería, que yo soñaba. Entonces, y me permite entrar en un trabajo que David ya lo tengo traumado con eso también. Algunos, a Flor, le mando saluditos a Florecita, que siempre les decía H-E-B, sí, en la parte de donde trabajo en H-E-B. H-E-B vino a ayudarme mucho a formarme, también a perder miedos, a tomar un poquito más de decisiones, a formarme en la parte donde me hacía falta. Pero de ahí, pues decido venirme a los Estados Unidos.
Pero mira, desde que entré al HEB, yo estaba estudiando y a la misma vez trabajando. Estudié en la universidad y estaba trabajando. El primer año de la universidad no trabajé. Hasta el segundo año ya me meto a trabajar y me gusta mucho la universidad y empiezo a salir adelante y hasta que me gradué, sí. Uh-huh. Soy licenciado en Administración de Empresas con la especialidad en el área turística. Todos los restaurantes que tú tuviste también mucho que ver en el turismo. Tú sabes ese ramo. Es que era la carrera del futuro, por eso muchos escogimos esa carrera. Ese ramo era muy bueno y era una carrera muy bonita, muy bonita. Sí. De mucha dedicación. Mi hermano me acuerdo que me decía, viene el chef, porque nos daban clases de gastronomía, de negocio, de economía. No, súper padre. Yo súper feliz y bendito Dios porque él suplió. Mis padres hicieron el esfuerzo. Es una carrera, estaba en una universidad particular, especializada. Uh-huh. Era mi anhelo y me sentí muy bien orgulloso cuando yo me graduó de ahí. Pero en el trabajo yo les decía, nada más graduándome y me voy a ir a los Estados Unidos. Me voy un año, pero regreso. O sea, venías a estudiar inglés. Uh-huh. Y dije, voy un año y me regreso. Era mi siempre. Porque ya teníamos la costumbre de venir y de viajar mucho a San Antonio. Entonces yo dije, San Antonio va a ser mi parte donde voy a vivir. Y ahí es donde viene esa parte. Pero detrás de eso había un trasfondo. Ya dije, en el ambiente de laboral, empecé a conocer otro ambiente que pues nunca conocí, que fue de los bailes, de pues tomar. Nunca me gustaba la cerveza. ¿Tomas cerveza? No, nunca. Pero sí me gustaba el vino y las bebidas. Uh-huh. Entonces, no de emborracharme, nunca, nomás que una vez me emborraché. Y sufrí las consecuencias de la borrachera. Pero de ahí en más, en verdad, yo quería conocer más mundo. Uh-huh. Entonces digo, estando en San Antonio, ya no está papá y mamá, porque yo todo este tiempo te estoy hablando que, aunque ya trabajaba, ya vivía yo aparte. Entonces, al momento de yo venirme para acá, me vengo una amiga, no era novia ni nada, y empezamos a vivir en un departamento, rentamos un departamento y ella se va a diciembre. Yo dije, ¿pero qué onda? Para cuando ella se va, Ceci, viene una persona a empezar a hacer cultos de hogar ahí en mi casa. Yo quería huir. Sí. Y el papá de mi otro mejor amigo, Gerardo, que vive en Dallas, se le ocurre empezar a abrir una misioncita aquí en San Antonio. ¿Y a quién creen que buscó? Pues me buscó a mí, que para que ahí en tu casa hiciéramos cultos de hogar. Y yo, ching, el hermano está viendo que yo estoy oyendo de esto. Entonces me empieza a ir muy bien. Dios me empieza a bendecir. Uh-huh. Entro en un trabajo armando cajas, termino de supervisor de control de calidad. Esa historia, en verdad, todavía la escucho. Ganaba más ni lo que gano ahorita, porque me empezaron a pagar $35 la hora. En ese entonces, estoy hablando de 2005. Imagínate, wow, ganando Saúl y sin hablar el inglés. La mamá de David trabajaba ahí conmigo. Después me volví jefe de la mamá de David. Y por esa conexión con la jefe de la mamá de David, pues a mí me corren de ese trabajo. Ajá. Me despiden. Y sé por qué me despidieron. Porque cuando te alejas de Dios, Dios también trata contigo. Entonces dijo, a le gustó mucho esto, pues vámonos. Fue un trato que Dios me hizo conmigo. Entonces me quedo sin trabajo y empiezo a buscar, empiezo a trabajar en Wendy's, empecé a trabajar en USA, empecé a trabajar de housekeeping. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo Saúl Hernández está? El licenciado. Que me vieran mis amigos ahorita lavando. Yo traía mi carrito así de servicio y metiéndome a los baños, a limpiar todo el mugrero de los baños. Y la mamá de David quedó en conexión con un amigo mío y lo invita
Ah, no, mi amigo seguía trabajando ahí, no quería conocer. Que lo invita a la iglesia un día de Thanksgiving. Y ahí es donde voy a la iglesia y tengo mi encuentro con Dios. Un encuentro muy hermoso que es en la iglesia en la que sigo hasta el día de hoy. Wow. O sea, yo no me he movido porque ahí donde tuve mi encuentro, ahí el Señor trató conmigo. Y desde ese día, Él no me ha soltado. Pasé proceso, 6 años lavando, entre lavando y no lavando, porque me movían de departamento, pero de que lavaba baños. Entonces yo decía, ¿cuándo voy a salir de esta pobreza? ¿Cuándo voy a salir de esto? $250 ganaba en la semana. Entonces, tenía que meter muchas horas extras para llegar a los $400, $500 por semana. Pero feliz, porque le empecé a servir a Dios con una pasión que no te imaginas. Con los jóvenes en el ministerio y con unos pastores que me traían a cintarazos. Como que dijeron, como que Dios dijo, como que quería papá, que le pusiera atención, pues ahora le voy a dar un papá. Así está escrito, ¿verdad? Que Él nos va a dar pastores conforme a nuestro corazón y que finalmente vamos a pertenecer al redil. Y te voy a decir una cosa, papá solamente me pegó una vez en la vida, David. El pastor Gel me pegó 2 veces con cinto y ya peladón, de 20 y tantos. Entonces, y la pastora me da unas regañadas, pero esas regañadas yo las necesitaba. Esa corrección yo la necesitaba. Y la última corrección en la cual él habla conmigo y trata conmigo fue cuando yo le dije, lárgate de mi vida, yo no quiero nada contigo. Y él se va. Y se fue esos 6 años. Y se fue esa temporada y fue donde me fui pique y me pasa por un proceso, a ver si, órale. Dios nos pasa por procesos y fueron 6 años para mí. Pero en el año 7º entro a esta estación y ahí fue el día. Hace 11 años ya. Gracias a Dios por estos momentos en los que viene y nos cambia la historia. Pues ya escuchaste parte del testimonio de Saúl Hernández, al que vemos aquí todos los días súper contento. También pasó un proceso. Sí. Y pues bueno, esperemos para el próximo martes nuestro siguiente invitado, no te lo pierdas. Estará divino ese testimonio del día que